La Biblia, como fuente de fascinación y misterio, sigue intrigando a numerosos estudiosos, siendo uno de sus mayores enigmas la historia de 3 hombres que desafiaron a la muerte. En el video de hoy, exploraremos esta antigua narrativa, investigando quiénes fueron estas personas y sus respectivas historias. El primer personaje es Elías, un hombre de valentía y verdad. Elías surgió en uno de los periodos más oscuros de Israel, cuando el rey Omri casó a su hijo Acab con Jezabel. Esta pareja promovió con fervor la adoración al dios Baal, y Acab incluso construyó un templo en Samaria en honor a este dios. En medio de este contexto de idolatría y paganismo, Elías fue llamado a servir como portavoz de Dios, encargado de recordar a los israelitas que eran el pueblo del Señor. Fue entonces cuando anunció al rey Acab: tan cierto como vive el Señor, el Dios de Israel, a quien adoro y sirvo, te aseguro que no habrá ni lluvia ni rocío en los próximos años, hasta que yo lo diga. Dado que Baal era considerado el dios del clima, la vida y la fertilidad, esta sequía representaba un ataque directo a la supuesta autoridad de Baal sobre el tiempo. Tras esta profecía, Elías recibió instrucciones divinas para retirarse al oriente, escondiéndose junto al arroyo de Kerit. En ese lugar, Elías fue sustentado milagrosamente con agua del arroyo y con pan y carne traídos por cuervos. Cuando el arroyo se secó debido a la severa sequía, Elías fue enviado a casa de una viuda en Sarepta. Inicialmente, podría haberse pensado que la viuda sería una mujer acomodada, pero el texto bíblico revela que vivía en una situación precaria. De manera milagrosa y providencial, Dios multiplicó la reserva de harina y aceite de la viuda hasta que la lluvia volvió a caer sobre la tierra. En el mismo capítulo, se relata cómo el hijo de la viuda cayó enfermo y murió. La expresión "que tengo yo contigo, hombre de Dios", muestra que la mujer relacionó la visita del profeta con la desgracia de su hijo. Este acontecimiento se convertiría en una gran prueba de la identidad de Elías como profeta del Señor. Elías oró a Dios y el hijo de la viuda fue restaurado a la vida. Durante el tiempo de sequía predicho por Elías, el hambre azotó Samaria. En este periodo, Jezabel ordenó la muerte de los profetas del Señor, y Acab culpaba a Elías por la miseria en Israel. Sin embargo, el profeta dejó claro que la culpa recaía sobre Acab y su familia, especialmente por la idolatría hacia un dios falso. Elías convocó a todo Israel para que se reuniera en el monte Carmelo, donde confrontaría a los profetas de Baal. Los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de Acera, sostenidos por Jezabel, se presentaron en el monte. Allí se prepararon 2 sacrificios, uno por los paganos y otro por el profeta del Señor. Nadie podría encender el fuego de los sacrificios, pues debía aparecer de manera sobrenatural. El verdadero Dios sería aquel que consumiera el sacrificio. Los profetas de Baal hicieron todo lo posible, pero nada sucedió. Entonces, Elías reparó el altar del Señor que estaba derrumbado y pidió que vertieran agua sobre el holocausto 3 veces. Luego, el profeta clamó al Señor diciendo: «Oh Señor, Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, demuestra ahora que tú eres el Dios de Israel, que yo soy tu siervo y que todo esto lo he hecho conforme a tu mandato. Respóndeme, oh Señor, respóndeme, para que este pueblo sepa que tú, oh Señor, eres Dios y que estás trayendo a este pueblo de vuelta a ti». Y Dios respondió con fuego que consumió el holocausto. Entonces, todo el pueblo de Israel reconoció que el Señor es Dios, y aquel día los profetas de Baal fueron ejecutados y una gran lluvia cayó sobre Israel, poniendo fin al periodo de sequía. La sequía,
Tal como Elías había anunciado, llegó tal y como se registra en 2 Reyes 2. El final del ministerio de Elías estaba cerca, y Eliseo, junto con otros profetas, lo sabían. A lo largo del tiempo, Elías intentó distanciarse de Eliseo, pero éste insistió en acompañarlo. Es importante recordar que Eliseo ya había sido designado para suceder a Elías como profeta. Juntos, Elías y Eliseo viajaron a varios lugares, y después de un milagro realizado en el Jordán, donde sus aguas se dividieron, Eliseo pidió recibir una doble porción del espíritu de su maestro. Este pedido no significaba que Eliseo quisiera ser el doble de poderoso que Elías, como muchos piensan, sino que deseaba convertirse en el principal heredero espiritual de Elías. Elías le respondió que no era él, sino Dios, quien decidiría si su petición sería concedida. Mientras seguían caminando y conversando, un carro de fuego tirado por caballos de fuego los separó, y Elías fue llevado al cielo en un torbellino. Según el relato bíblico, la petición de Eliseo fue concedida, y así se convirtió en el sucesor de Elías. La segunda persona que exploramos es Enoc, el hombre que fue llevado por Dios. Enoc es uno de los personajes más enigmáticos del Antiguo Testamento, a pesar de las pocas referencias sobre él. Antes de hablar sobre quién fue Enoc, es importante mencionar que en el libro de Génesis se mencionan 2 personajes con ese nombre, y no deben confundirse. El otro Enoc mencionado es el hijo mayor de Caín. Sin embargo, aquí nos enfocaremos en Enoc, hijo de Jared y padre de Matusalén, quien tenía una relación profunda con Dios, ya que la expresión caminó con Dios se aplica solamente a Enoc y a Noé. Jared tenía 162 años cuando nació su hijo Enoc, y después vivió 800 años más, durante los cuales tuvo otros hijos e hijas, alcanzando la edad de 962 años. Cuando Enoc tenía 65 años, se convirtió en padre de Matusalén. Enoc caminó en comunión continua con Dios durante 300 años tras el nacimiento de Matusalén y tuvo otros hijos e hijas, falleciendo a los 365 años. En medio de la decadencia moral de los días de Noé, Enoc fue enviado por el Señor para advertir al pueblo sobre la necesidad de arrepentirse, anunciándoles de antemano el inminente juicio de Dios. Aunque Enoc no se consideraba elocuente y temía que la gente no lo escuchara, el Señor le prometió fortalecerlo y protegerlo. A pesar de que algunos rechazaban sus enseñanzas, la promesa de Dios le dio valor a Enoc, quien obedeció y predicó con firmeza. Enseñó sobre Jesucristo, el arrepentimiento, el bautismo y el Espíritu Santo. Algunos creyeron en él y decidieron seguir al Señor. Enoc tenía la autoridad de Dios para bautizar, y todos los que creían en su mensaje eran bautizados y se acercaban al Señor. Nadie vivía en pobreza, porque todos se cuidaban unos a otros. A esa comunidad se la conocía como Sión, porque vivían en amor y rectitud. Un día, el Señor le mostró a Enoc una visión de todo lo que sucedería en la tierra. Enoc vio la vida, muerte y resurrección de Jesucristo, y supo que en los últimos días el Evangelio sería restaurado. También vio la segunda venida de Jesús. Enoc, en reverente temor y obediencia, caminó con Dios y, un día, no fue encontrado entre la gente porque Dios lo llevó consigo a su morada. El caso de Enoc es el primer arrebatamiento documentado, en el que Dios simplemente lo tomó. Tal vez su comunión con Dios fue tan intensa que la presencia divina lo envolvió y se lo llevó. En Hebreos 11:5 se menciona, por la fe Enoc fue trasladado para no ver la muerte, y no fue hallado, porque Dios lo trasladó.
Las escrituras sagradas afirman que antes de ser llevado al cielo, Enoc ya había agradado a Dios, y recibió el testimonio de que su vida fue del agrado del Señor. Sin embargo, sin fe es imposible agradar a Dios, ya que quienes se acercan a Él deben creer que existe y que recompensa a quienes lo buscan. Enoc es utilizado en el Nuevo Testamento como un ejemplo de arrebatamiento. Uno de los propósitos de la traducción de Enoc es enfatizar la verdad de las Escrituras, que nos asegura que existe una redención final para todos aquellos que ponemos nuestra fe en el Señor. El tercer personaje que exploramos es Melquisedec, un hombre sin padre, sin madre y sin genealogía. La historia de Melquisedec se encuentra en el Antiguo Testamento, en el libro de Génesis, capítulo 14. Es presentado como un personaje misterioso, el rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, en tiempos de Abraham, quien más tarde sería conocido como Abraham. Tras una batalla entre reyes en la región donde vivía Abraham, éste regresó con los despojos de la batalla y fue recibido por Melquisedec, quien le ofreció pan y vino, y lo bendijo en nombre del Dios Altísimo. En respuesta, Abraham le dio a Melquisedec una 10ª parte de todo lo que había ganado en la batalla. Lo que hace a Melquisedec aún más intrigante es que la Biblia lo describe como alguien sin padre, sin madre, sin genealogía, sin principio de días ni fin de vida. Esta descripción enigmática ha llevado a muchos a considerarlo como una figura tipológica de Jesucristo, el gran sumo sacerdote eterno. Algunos teólogos cristianos sugieren que Melquisedec pudo haber sido una aparición del Mesías antes de su nacimiento en forma humana. Por esta razón, Melquisedec es visto como un personaje que nunca murió, ya que la Biblia no menciona ni su nacimiento ni su muerte. Su existencia se presenta como trascendental, más allá de las limitaciones temporales humanas. Además, la ausencia de detalles sobre el nacimiento y la muerte de Melquisedec plantea cuestiones fascinantes sobre su naturaleza y origen. Su aparición repentina en la narrativa bíblica, junto con su rol como rey y sacerdote, sugiere una autoridad y un linaje que trascienden las estructuras terrenales habituales. La carta a los Hebreos en el Nuevo Testamento establece una conexión poderosa entre Melquisedec y Jesucristo, destacando cómo el sacerdocio de Cristo es superior al sacerdocio levítico. Melquisedec se presenta como un tipo o prefiguración de Cristo, cuyo sacerdocio es eterno y no depende de una genealogía terrenal. Esta asociación entre Melquisedec y Jesucristo subraya la singularidad y la excelencia del sacerdocio de Cristo, que trasciende las limitaciones de la ley y de la mortalidad humana. Al reconocer a Melquisedec como una figura que nunca murió, la tradición cristiana enriquece su comprensión de la obra redentora de Cristo y de su suprema autoridad como sumo sacerdote y rey de reyes. Por lo tanto, la historia de Melquisedec sigue suscitando profundas reflexiones teológicas e inspirando la fe de los creyentes mientras contemplan la extraordinaria figura que se presenta en estas historias. No olvides suscribirte para no perderte las próximas historias.